¿Qué es la reproducción asexual? La reproducción asexual es el proceso fisiológico que permite a los seres vivos transmitir su información genética a sus descendientes sin la unión de gametos de individuos de diferente sexo. Las ventajas biológicas que ofrece la reproducción asexual a muchos seres vivos la ha convertido sin duda en el método reproductivo más eficaz para poder perpetuar la supervivencia y evolución de muchas especies. Características de la reproducción asexual. En la reproducción asexual existe un único progenitor. Las células que intervienen en la reproducción asexual son células somáticas, no sexuales, las cuales se reproducen mediante mitosis, en contraposición de las meiosis que caracteriza a la reproducción sexual de los gametos. Da información genética de los nuevos organismos generados mediante reproducción asexual. Es idéntica a la de su progenitor. No existe intercambio de información genética durante la reproducción asexual, por lo que la variabilidad de los organismos nuevos se debe solo y exclusivamente a posibles mutaciones. Mediante la reproducción asexual, los organismos consiguen ahorrar grandes cantidades de energías y son capaces de sobrevivir y garantizar la extinción y perpetuación de su especie de forma más directa que si lo hicieran mediante reproducción sexual. Tipos de reproducción asexual. Esporulación. Este tipo de reproducción asexual se da principalmente en organismos unicelulares, como las bacterias y los hongos, los cuales en condiciones ambientales adversas, exceso de temperaturas, falta de nutrientes, etc., son capaces de reproducirse creando esporas como estructuras de resistencias que serán capaces de sobrevivir a dichas condiciones desfavorables. Gemación. Mediante la formación de una estructura en forma de gema o yema en el organismo progenitor, tanto unicelular como pluricelular, se crea por duplicación un nuevo organismo, normalmente de menor tamaño. Fusión binaria o bipartición. Mediante la formación de una estructura en forma de tabique en la membrana celular, muchos organismos celulares procariotas se fusionan para dar lugar a nuevos organismos cuyo material genético es exactamente idéntico al progenitor. Fragmentación o segmentación. Este asombroso mecanismo de reproducción asexual se basa en la capacidad del organismo progenitor de fragmentar una o varias partes de su estructura anatómica a partir de la cual crecerá un nuevo individuo. Asimismo, es capaz de regenerar su propia estructura. Este mecanismo es característico tanto de algunas plantas como de ciertos animales, como los erizos de mar y las estrellas de mar. Partenogénesis. Este extraño fenómeno de reproducción asexual permite a algunos animales reproducirse asexualmente cuando no existen individuos cercanos del sexo contrario para reproducirse sexualmente. Estos animales generan huevos diploides mediante mitosis y es característico de muchos invertebrados. Reproducción asexual en plantas. La reproducción asexual en plantas también es comúnmente conocida como reproducción vegetativa. En ella, las plantas se reproducen a través de estructuras diferentes a las semillas, tales como tallos, estacas, injertos, hojas y yemas, e incluso raíces, tubérculos, rizomas y bulbos. Reproducción asexual en animales. Tanto algunos animales vertebrados como muchos invertebrados son capaces de reproducirse asexualmente. A veces dicha reproducción asexual es complementaria a la sexual, y simplemente la eligen en condiciones de supervivencia adversas, mientras que para todos otros animales en su proceso de reproducción habitual. Leyes de Mendel. ¿En qué consisten las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia genética, es decir, el proceso de transmisión de las características físicas y biológicas de los padres a los hijos. Las características o rasgos que se heredan están determinados por dos versiones de un gen, llamados alelos. Cuando los alelos son iguales, el individuo es homocigoto. Cuando los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto. Las tres leyes de Mendel son: principio de la uniformidad, principio de la segregación, principio de la transmisión independiente.
Estos principios constituyen las bases de la genética y sus teorías. Fueron postulados por el naturalista austriaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Primera ley de Mendel, principio de la uniformidad. La primera ley o principio de la uniformidad establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos para una característica diferente, los hijos primera generación filial serán heterocigotos para esa característica. Segunda ley de Mendel, principio de la segregación. La segunda ley o principio de la segregación consiste en que cada versión de un gen para una dada característica se separa o segrega en las células sexuales del individuo. De esta forma, los alelos tienen la misma posibilidad de ser heredados por los hijos. Tercera ley de Mendel, principio de la transmisión independiente. La tercera ley o principio de la transmisión independiente establece que en rasgos diferentes se pueden heredar de manera independiente. Mendel obtuvo esta información al estudiar la herencia de dos características de los guisantes, el color y la textura. Teoría de la selección natural de Darwin. ¿Qué es la evolución? La idea básica de la evolución biológica es la que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una persona, el naturalista británico Charles Darwin. En la década de 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienen descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Darwin y el viaje del Beagle. El libro seminal de Darwin, El origen de las especies, expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. De 1831 a 1836, fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Beagle, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta sur de África. En cada parada Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad. Evolución. Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de las generaciones, como descendencia con modificaciones. Hoy en día lo llamamos evolución. Selección natural. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si ese hubiera sido el inicio y el fin de su teoría, no estarían tantos libros de texto hoy en día. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución. Selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, tener descendencia modificada de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas reciben, procesan y transmiten información que de esta forma puede viajar de un lugar a otro del organismo. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. Sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo.
transportan información e instrucciones de un conjunto de células al otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. ¿Qué hace el sistema endocrino? Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado del ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias, como el calcio en sangre. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que haya en la sangre.